Hola, saludos a todos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mi nombre es Carmen y bienvenidos a nuestro primer estudio bíblico. En el día de hoy, siendo nuestro primer video, quiero establecer un poquito acerca de la Biblia, del material que vamos a estar indagando, que vamos a estar estudiando juntos. Y como sabemos, la Biblia tiene una historia maravillosa y de muchos años, toda esta trayectoria. Y bueno, quería compartir con ustedes brevemente, muy superficialmente, pero sí manteniendo un récord, a donde puedan tener por referencia datos importantes que contribuyeron a la compilación de la Biblia y los libros que en ella tenemos. Entonces, aquí brevemente en la pantalla pueden observar ahora esta imagen. Si quieren, tomen una foto y lo tienen como récord. Aquí está. Bien, excelente. Entonces, esta información simplemente para que la tengan como referencia. Sabemos que en la Biblia, el Viejo Testamento, la raíz viene del idioma hebreo, y en el Nuevo Testamento tenemos la combinación de arameo y griego. Entonces, es a donde nos vamos a estar refiriendo para cuando, empezando nuestro estudio bíblico, tengamos un mayor entendimiento y nos ayude a darle profundidad, a entender la palabra en el contexto en el cual fue escrito. Entonces vamos a tener referencias a la palabra en su forma de origen para ayudarnos a expandir en ese entendimiento. Una de las cosas antes de comenzar de lleno en Génesis, quiero abordar mi posición con la Biblia. Sé que hay muchos puntos de vista y la verdad es que creo que puedes tener diferente experiencia leyendo la Biblia dependiendo de cómo le abordes. Y bueno, se me hace cómodo hacer esta analogía comparando tu experiencia leyendo la Biblia con asistir a una película en el cine de tercera dimensión, de las 3D. Si vas al cine y te cuelas o te tratas de entrar a la sala y estás ahí en la mirada, entre la puerta, viendo de lejos la pantalla, no tienes los lentes porque estás tratando de verla de fuera, pues tu experiencia con esa película quizá te decepcione. Incluso la pantalla y la imagen que estás viendo la aprecias un poco distorsionada, que no se entienda, que no la veas muy bien, que como que pierda parte incluso de su significado. Ahora, si pagas tu boleto, entras al cine y te sientas con tu ticket ahí en tu asiento y te colocas tus lentes de tercera dimensión, entonces la experiencia es otra. Entonces quizá quedes deslumbrado y entusiasta acerca de lo que estás apreciando, de cómo se vuelve tan vivo delante de ti la imagen que tienes enfrente, lo que estás observando, cómo toma otra realidad, otro significado, que te llegue incluso más a fondo, que sienta, wow, conozco esto aún más. Entonces pienso que de igual forma es nuestra experiencia con la Biblia. Puedes estudiarla como un libro literario, donde es una obra más. Puedes verlo como una obra histórica, cronológica, arqueóloga, y todos estos puntos de vista, y quizá no todo te haga sentido, quizá se sienta un poco distorsionado. Ahora, si compraste tu ticket, que asumo es la
la fe y vienes y abordas la Biblia a estudiarla de esa forma y te pones tus lentes 3D que es el Espíritu Santo, entonces vaya revelación. Entonces ahí sí que todo concuerda, que todo coordina, que todo hace sentido. Que las palabras son nuevas cada día, que Él te revela y las usa para su propósito. Así lo veo, hermanos. Y mi fe es, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y la tenemos a la mano para su propósito, para conocerlo. Y realmente Dios sabe por qué la distribuyó y por qué está de esta forma. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien mantiene esta palabra viva. La palabra de Dios, por lo mismo, entiendo que es inagotable porque es viva, porque sigue evolucionando, porque sigue emanando, porque sigue produciendo de lo que desea Dios en cada uno de nosotros cuando leemos su palabra. Cuando estamos enfrentando cualquiera que sea la situación, sea que leamos de una forma circunstancial o que busquemos de Él porque estamos enfrentando una situación específica, el Señor entonces tiene una palabra específica que brindarnos, algo que revelarnos. Y nuevamente, son muchos los puntos de vista, hermanos, que podemos ver en la Biblia, que se pueden debatir, que profesores y escolares, que escuelas de doctrinas que la abordan de diferentes formas. Y obviamente no podemos abarcarlo todo en nuestro estudio, pero sí voy a compartirle directamente, muy apegada al texto de la Biblia, y recurriendo a su etimología, las palabras de dónde provee, brindándole y compartiendo con ustedes las referencias en hebreo o en griego que busquemos de la palabra. Y también tengo algunos recursos que para mí fueron muy instrumental y que me han ayudado mucho al comprender, al entender, que brindan una perspectiva de mucha profundidad, y eso también lo estaré compartiendo. Pueden verlo en la descripción de este video si desean buscar los nombres o si en su caso una dirección web. Podemos abordar la Biblia de diferentes formas para estudiarla. En nuestra jornada he elegido la manera analítica que se considera cuando estudiamos la Biblia verso por verso. Me parece que es una manera cómoda y fácil como más fácil de abordarla, de entenderla, que no es tanto material, sino que un verso a la vez, tomando siempre en cuenta que esté dentro del contexto y que estemos corroborando con la palabra de Dios. Entiendo que la palabra de Dios no se contradice, la palabra en la Biblia no se contradice, sino que una palabra respalda a la otra. Y vamos a ver ese ejercicio en nuestros estudios bíblicos, donde estamos apreciando un verso de la Biblia y podemos buscar referencias, cruzar esas referencias en otros libros de la Biblia que le apoyan, que le respaldan. Y esa es una de las maravillas de este libro que nos ha dejado el Señor, de su palabra que Él nos ha dejado, que podemos contar con la certeza de que Él es invariable y por lo tanto no hay contradicción. En la Biblia en inglés, que se llama King James Version de la Biblia, en esta me ofrece unas narrativas, unos comentarios que nos ayudan a guiar y a profundizar en la lectura de la Biblia. Y de esta he tomado de la introducción y la voy a compartir con ustedes. A ver qué estoy traduciendo, pero aquí va. En la Biblia dice: la Biblia sola realmente es un libro que responde a las preguntas más grandes de los tiempos. ¿Qué dice? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí?
¿Y cómo sé la verdad? Oye, esas son preguntas existenciales y que de cualquier punto filosófico están siempre presentes. Son preguntas que nos impulsan el pensamiento, que en un momento u otro, cada ser humano enfrenta ese tipo de preguntas. Y la Biblia tiene respuestas, nos brinda respuestas a esto. Dice, la Biblia revela la verdad acerca de Dios, explica el origen del hombre y nos enseña la única manera de llegar a la salvación y la vida eterna. Y nos explica la explicación del problema de todos los tiempos acerca del pecado y el sufrimiento. Esta parte es tan importante entender que el tema de pecado, el tema de sufrimiento que llevamos es algo que no importa cuál es tu creencia, cuál es la doctrina que sigues, algo que todos enfrentamos y que toda doctrina busca resolver. Y la Biblia es el único que le llama pecado a estas cosas que nos hacen sufrir. Y en nuestro estudio veremos eso más de cerca, pero me parece algo tan importante de resaltar, que es único a la doctrina en la Biblia, a la doctrina de nuestro Señor. Dice, el gran propósito de la palabra escrita, de la escritura de Dios, de la Biblia, es revelar la palabra viva de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es hermoso. Siempre, como sabemos, relacionamos la palabra, el verbo, con nuestro Señor Jesucristo. Y esta escritura, su palabra, su verbo, es revelarnos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no es un final que alcanzar o es la meta que alcanzar, sino más bien es el instrumento o la manera de ayudarnos a conocer a Dios y hacer su voluntad. Entonces, sé que puede ser un poco conflictivo para personas que convencionalmente entienden que tenemos que entender a finalidad lo que se describe en una doctrina. Ok, la Biblia es un libro, déjame leerlo de principio a fin, a ver si lo entiendo, a ver qué es lo que me dice, a probarlo y listo, está. Hasta ahí se acabó y lo recordaré. No es la forma no es la forma funcional o con el propósito que ha sido creado el libro. Y por lo tanto vienen tantos argumentos y tantos debates sobre la Biblia, y hay tanta polémica sobre la Biblia, porque si tratamos de hacer la Biblia algo que no es, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Si queremos que la Biblia sea prueba de un argumento científico del siglo XXI, no, para eso no fue que se hizo la Biblia. Pensé que en ella hay sabiduría. Pensé que en ella hay muchas referencias y, como digo, se mantiene viva, que puede revelarnos cosas que sí hagan, pero no podemos defenderla como que, bueno, sí, tengo que tomarla para un argumento científico o para un argumento arqueológico, pero de los arqueólogos también prueban partes, pero no lo podemos quedar ahí. No, porque hay una diferencia, por lo tanto no hay consistencia, no la puedo considerar verdad. No es la intención para la que se creó la Biblia. La Biblia son posiciones teólogas. Teólogas, estamos hablando de fe, de creencia, de Dios, y esa es su posición. Y cuando hace debates en ella o cuando nos habla acerca de un adversario o algo que se le oponga, siempre es en términos de Dios, en términos espirituales, en términos de posiciones, potestades, principados, de quién lo está manejando. Esto es la intención de la Biblia. Y eso es un concepto que lo describe muy a fondo el doctor Michael Heiser.
y es uno de mis recursos recomendados para todo aquel que le interese, y puede buscarlo aquí mismo en YouTube, y vas a ver con qué claridad explica el doctor Heiser aquí acerca de esta posición, de que realmente la palabra de Dios tiene su firmeza, es lo que es, y no necesita la defensa de nosotros poniéndola como lo que no es, sino que Dios tiene toda capacidad para defenderse y seguir establecido. Entonces nuestra fe con la palabra que sabemos que es de Dios. Bien, aquí voy a hacer referencia acerca de unas escrituras o unas referencias bíblicas antes de iniciar ya nuestro estudio finalmente, con escritura nos guía acerca de cómo podemos abordar estos estudios. Y la primera cita bíblica es en Salmo 119, verso 18. Y estoy usando la versión Reina Valera 1960 de Santa Biblia, 119. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así dice la palabra, buscando de ella, y es pidiéndole que abra nuestros ojos para ver la maravilla de su ley aquí, que es su palabra que está escrita. Otra referencia bíblica es Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, y lee de esta forma: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es hermoso, hermano, y tiene esta referencia de que, oye, hay cosas que son para Dios conocerla, para Él solo conocerla, que no tienes que saberla uno. Ahora, hay cosas que se nos son reveladas, y ya reveladas son nuestras, y nuestra para compartir tras generación tras generación. Y oye qué ilustración esta, que si ha pasado desde los tiempos que tenemos esa comunicación con Dios, eso era lo que hacían. Eso era lo que hacían los patriarcas que estamos viendo en la historia, y que si tienen una revelación con Dios, si tienen una comunicación que le ha venido de Dios, ¿crees que le va a decir, bueno, eso me sirvió un poquito y ya la dejé? No, esa revelación le pertenece para siempre a esa persona y a sus hijos, y generación tras generación, porque es útil, porque es palabra divina, es palabra de Dios. Aleluya. Y finalmente en nuestra referencia en San Juan 16, 13 al 15, Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, y lee de esta forma: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la palabra, hablando Jesucristo en esta escritura, diciéndonos, alertándonos: el Espíritu de verdad viene y te hablará no de Él mismo, sino de lo que yo tengo, de lo mío te dará, y todo será para glorificarme y para mi gloria. Y con esto quiero marcar la importancia de invitar al Espíritu Santo, de ponernos en las manos del Señor a que nos guíe y sea Él quien revele la palabra.
Entonces, para proceder e iniciar nuestra lectura, vamos a empezar con una oración brindándole esta actividad y nuestro estudio a nuestro Señor. Señor Jesús, Padre amado, aquí nos presentamos ante ti, mi Señor. Te presentamos esta actividad, Padre amado, te presentamos este estudio, mi Señor Jesús. Invitamos a tu Espíritu Santo, oh Padre amado, a tu Espíritu Santo que nos guíe, a tu Espíritu Santo que esté obrando en los corazones de todo aquel que escuche estas palabras. Obrando, Padre amado, en este momento, revelando, mi Señor, de tu palabra, conocimiento de tu palabra, brindándonos sabiduría, mi Señor. Me presento ante ti, mi Señor Jesús, como tu instrumento, Padre amado. Hazme útil, mi Señor, que sea yo una pieza en tu boca, Padre amado. Que seas tú, mi Señor, quien administre este estudio, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo presentamos, oh Señor. Amén. Entonces acompáñenme aquí en la lectura de Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces, acabando de leer el Génesis del 1 al 3, esta versión es de la Reina Valera 1960. También quiero compartirle la lectura de la versión nueva a versión internacional. Y aquí lee de esta forma: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Entonces vamos ahora a revisar esto versículo por versículo, y la razón por la cual quise compartir dos versiones, la lectura de dos versiones, es porque ciertamente tenemos varias versiones en la traducción de la Biblia. Y cuando tenemos traducciones se interfiere la interpretación. Una palabra poder tener varios significados, entonces la aplicación de esos significados que se incluyan. Y por eso una de las preferencias, por ser una traducción más adherida correctamente a su origen hebreo, es esta, la de la Reina Valera. Pero también tenemos otras versiones que nos dan una vista más adentro y que tienen traducciones que son importantes, porque nuevamente tenemos unas traducciones que quizá oscurecen un poco el significado detrás del contexto que se había escrito ese versículo en particular, cuando lo vemos referido a su idioma original en hebreo. En Génesis, el primer versículo de Génesis, lo primero que llama la atención es: en el principio creó Dios. Ahí, parándonos ahí. Ese Dios, esa palabra Dios, aquí, en hebreo, la palabra utilizada es Elohim. Elohim. Y voy a compartir ya al final de nuestro ejercicio, le voy a compartir en la pantalla las referencias en hebreo por si deseas tenerla y estudiarla más adelante. Así que la vas a tener. Por ahora, para la fluidez de la enseñanza, solo lo voy a ir mencionando. Entonces, en el principio creó Dios. Aquí Dios está en plural. Elohim en hebreo, en particular, se ve en plural. Y en lo tradicional entendemos o justificamos el uso de la palabra en plural aquí de Dios
porque se refiere a la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la explicación del por qué aquí en plural. Y maravilloso es que a la continuación de leer del 1 al 3, podemos ver en efecto la mención de Dios en estas tres formas. Primero Dios, como dice aquí, entonces en el principio Dios, ¿verdad? Dios Padre. Después cuando habla acerca del Espíritu de Dios moviéndose sobre la tierra, el Espíritu Santo de Dios. Y después en la última donde nos dice, y dijo Dios, que es el verbo activo, la palabra activa que es Jesús. Ese poder creativo que es Jesús. Cuando dice en el versículo 3, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase la luz. Entonces, interesante cómo eso, todo tiene ese sentido, todo está conectado. Ese es el punto de vista tradicional. Tenemos otro punto de vista que alude a que el uso de plural aquí puede ser porque aparte de Dios hay otra presencia. Y esto no interfiere o argumenta o anula el hecho de que Dios es el creador, sino que hace referencia a que, bueno, hay una primera creación antes de hacerse la tierra y los seres humanos. Hay una primera creación que la conocemos porque todos hacemos referencia de ella. Incluso en la palabra estamos haciendo referencia de ella y ya es una creación que existía, que es esa creación celestial. Ángeles, serafines, arcángeles. Entonces, en este punto de vista, se hace referencia a que, bueno, estamos presentes también en esa creación, cuando Dios Todopoderoso, el Altísimo, dice, vamos aquí a crear esto, lo está haciendo delante de la presencia de su primera creación. Entonces, eso es otro punto de vista. Según vamos más dentro de la lectura y progresando en nuestra lectura, vamos a ir poniendo las piezas y ver cómo todo va encajando. Entonces, bueno, ahí comparto esa parte. Lo otro que nos dice, en el principio creó Dios los cielos. Ese pedacito ahí que dice los cielos en plural. Cuando hablamos de los cielos y está en plural, viendo que son varios. Entonces, interesante observar por qué varios o cuáles son estos cielos en plural. Y aquí tengo una referencia bíblica que nos aclara un poquito o alude a esto del plural de los cielos. Y esto está en 2 de Corintios. En la referencia de 2 Corintios 12:2, lee de esta forma. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces aquí vemos una referencia en la escritura, una referencia bíblica que nos habla de un tercer cielo. Y uno de mis pastores favoritos, que lo pueden encontrar también aquí en YouTube, se llama Derek Prince. Entiendo que tiene las enseñanzas disponibles en español también. Y él explica de esta forma acerca de este tema. Y dice, mira, con la lógica nos dice que cuando mencionamos un tercero, implica siempre que hay uno y un dos. Uno y un dos. Un primero y un segundo. Antes de poder hablar de un tercero. Entonces, como con claridad vemos aquí, con certeza podemos decir, claridad y certeza podemos decir que tenemos por lo menos 3 cielos. 3 cielos. Que después en la palabra iremos aprendiendo que quién habita, quién está,
qué es lo que hay con los tres cielos, ¿verdad? Bien. Entonces, eso en el primer versículo, que creó Dios los cielos y la tierra. También así empezando, hay una posición, la posición tradicional es obviamente que Génesis capítulo 1, del 1 al 3, está hablando de la creación y que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay otra posición, otro punto de vista que dice, bueno, ese es el título. El versículo 1 es el título que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo creó. Y después aquí en el segundo versículo dice, en vez de decir y la tierra, dice cuándo la tierra. Y eso es nuevamente cuando vamos al hebreo, a la palabra en hebreo, da la opción, da esa flexibilidad que puede usarse, ¿verdad? De esta forma. Entonces tenemos dos posiciones otra vez, aquí ya llegando en el versículo 2. Una donde si lo tomamos como cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí vemos que es un préfasis a lo que nos va a la acción que va a tomar a Dios. Nos está describiendo cómo está la situación cuando Dios va a crear. Y entonces el versículo 3 se convierte en lo primero que hace, la primera creación en ese momento que hace Dios, que es hágase la luz. Esa es una forma de entender estos tres versículos. Que en lo primero es el título, lo segundo es describiéndonos la condición, preparándonos en la lectura para ver qué va a hacer Dios. Y entonces que Dios crea la luz y ahí inicia su creación de ese momento. Vale resaltar que esto no anula ni está invalidando que Dios es el creador de todo. Porque puede entonces surgir la pregunta, bueno, pues entonces ¿quién fue que puso la tierra y los cielos ahí, verdad? ¿O por qué estaba eso ahí desde antes? Pues fue Dios que lo hizo. Dios lo hizo. Nuevamente, si vemos y pensamos, Dios tenía una creación, Dios tenía ángeles al lado de él que había creado anteriormente. Bueno, esa es una forma de verlo. Leyéndolo textualmente como lo tenemos aquí en la versión de Reina Valera, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando decimos y, entonces ahí lo tomamos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y entonces nos está describiendo nuevamente, y la tierra estaba de esta forma. Queriendo decir, cuando Dios la creó, quedó de esta forma. Eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra quedó de una forma desordenada y vacía. Vacía se está refiriendo a que no está habitada, porque no tiene o no ha creado Dios todavía a los que van a habitar en esa tierra. Ese es ese vacío. En la palabra desordenada es que no tiene forma. Que no tiene forma. Y esa palabra desordenada, cuando vemos en el origen hebreo, esta es la palabrita que abre cabida al argumento del Big Bang, de la teoría Big Bang, de que todo se produce de un desorden y que tal, la explosión, que todo eso. Estoy tratando de buscar aquí la referencia, la palabra hebrea de esto. Ok, aquí, en la palabra hebrea se dice tohu, y esta palabra puede significar lo siguiente: sin forma, confusión, irrealidad, vacía, primaria, y también tiene caos. Entonces, de todos esos posibles significados, cuando agarramos la palabra caos, nótese que en la versión internacional usa esa palabra. Entonces eso abre pie a este tema que comúnmente lo escuchamos, de que no, que la creación fue un accidente caótico del universo, que explotó y que entonces todo empezó a chin conectarse y crear
todo, ¿verdad? Cada quien en su posición, la palabra dice otra cosa, Dios está como creador, y cuando Él la crea, lo está creando con un propósito, lo está creando de una forma. Entonces la palabra apropiada del hebreo que tenemos aquí es que está quizá desordenada porque no tiene la forma que le va a dar como la conocemos hoy día. Bien. Otra interesante que dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En esta palabra tinieblas, aquí nuevamente vamos a ir al hebreo, porque es interesante y cabe resaltar aquí que tinieblas no siempre es referente a que es maligno, que es malo. En este caso se refiere a que está simplemente sin luz, que es oscuridad. Y la palabra en hebreo lee koshek, y significa oscuridad, significa absoluta oscuridad, tinieblas. Entonces ya podemos, o eso nos ayuda un poquito a ver la guía, la orientación de lo que nos está hablando, y también que el versículo 3 coherentemente nos habla de que no había luz y que Dios hace la luz, crea la luz. La luz a la necesidad de no existir, no la había, y la crea Dios. Entonces eso nos ayuda a mantener la coherencia del texto que tenemos aquí, en vez de querer referirse como a algo maligno. Así lo entiendo hasta ahora, ¿verdad? El otro importante aquí, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí esa palabra Espíritu de Dios, que ya cuando hablamos acerca de si entendemos que Dios como la Trinidad, que es su Espíritu Santo que se está moviendo sobre las aguas, hay algo tan hermoso aquí en hebreo, la palabra que viene, la palabra en hebreo que nos habla acerca del Espíritu, o sea, la palabra que se usa para describir espíritu, y dice así, es ruach. Vean aquí la imagen para esta. Bien, ruach, y significa aire, significa espíritu y significa aliento. Y eso es como tan hermoso, hermanos, no sé, como que me da esa impresión, y que luego en la escritura podemos ver cómo se usa esa palabra otra vez, y eso de dar aliento del aire es como que es tan sublime, realmente tan sublime, que quería compartirlo de esa forma. Mira, esa parte ahí, el tohom, eso es cuando habla de profundidad. Déjame ver la palabra que está haciendo aquí, del abismo. Cuando habla del abismo es tohom, ¿verdad? Y cuando hablamos de mayim es de aguas. Esa es la diferencia. Bien, entonces vamos a resaltar eso. Cuando hablamos del abismo, estamos hablando en hebreo de tohom, que quiere decir profundidad, abismo, océanos, profundas aguas y aguas subterráneas. Oye, nos expande el concepto de lo que estamos observando en ese momento de creación. Cuando nos está hablando de un abismo, no es tan solo perdernos en algo, en un vacío, sino está hablando de un contenido aquí que podemos aplicarle cuando visualizamos eso. Y Mahim, que es hebreo para aguas, agua. Interesante, porque luego en la escritura podemos ver cuál es la disposición de las aguas que hace Dios continuando en su creación. Vamos ahora al versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y aquí es lo que estábamos hablando ahorita, eso, y dijo Dios, esa palabra operativa de que dijo, esa acción de que con hablar, con el verbo, con la palabra, tenía ese poder de creación. Y el verbo y la palabra estaba con Dios en el momento de la creación. Lo podemos ver eso en Juan también. Otra cita que corrobora esa explicación. Bien, ahí quería compartir la cita para que también la tengan de referencia. Hermanos, esto es el material que estaremos viendo en el día de hoy. Si no te has inscrito todavía, suscríbete al canal, es gratuito. Le das suscríbete y la campanita para que te manden notificaciones cuando se suba un video nuevo. Si te ha gustado este estudio, el contenido que te ofrece este video, dale a la manito, dale un thumbs up y... Ok, aquí está, este es el canal, aquí pueden ver en YouTube, el nombre del canal es For God's Purpose Ministries. Puedes darle aquí a suscribirte y si te gusta el video, le das aquí a la manito, thumbs up. Apoyando así el canal, compártelo con quien sea que creas que esté interesado y le sea instrumental o le aporte esta información, pues compártelo, ayúdanos a regar la voz y que la palabra del Señor es tan importante conocerla y que bueno, el propósito de hacer estos videos es precisamente eso, conocer más de Dios, estar cerca de Él, buscarle, escudriñar su palabra y así no sufrir por falta de conocimiento, que no seamos nosotros engañados por falta de conocimiento. Saber qué es lo que dice la palabra y no que alguien nos diga y nos malinforme de su contenido. Muy bien, aquí está la página en el internet que le estoy haciendo referencia. Van a tener la imagen de cada una de los versos, pero lo comparto aquí para que si realmente te interesa y quieres examinar la palabra a mayor profundidad, puedes utilizar esta herramienta. Y aquí te está dando la palabra sugerida, por eso la vemos en rojo en español, pero lo chulo de esto es que puedes darle aquí al numerito, entonces esto es interactivo. Y cuando le das al numerito, abre y te da las otras palabras relacionadas. Que es cuestión de semántica y puedes entonces aplicar cada descripción de esta definición de la palabra en el contexto que estamos leyendo en la Biblia. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, que estén bien. Un beso, un abrazo y hasta el próximo video.